Bueno, arrancamos, ¿les parece? Ya estamos. Hace un Bien. buen rato acá. Bueno, ¿pudieron ver la película? Sí, sí, Bueno. sí, me Sí, sí, encantó la eso. vi. Bueno, me pareció interesante ver Sinara, en realidad, que seguramente es una película, digamos, menor en la carrera de Vidor. Sí, no es de hecho no es una de sus películas más célebres ni nada por el estilo. Pero estamos hablando de la carrera de Kim Vidor, que es considerado, y yo no voy a ser el que lo niegue porque es uno de mis directores favoritos, uno de los grandes directores de la historia de Hollywood. En realidad fue uno de esos hombres que hicieron Hollywood. Incluso hubo una serie de documentales realizados en la década del 70 que se llamaron The Men Who Made Hollywood, creo que eran los hombres que hicieron el cine, ahora no recuerdo el nombre exacto. Sí. Los hombres que hicieron Eh, el cine. los hombres que hicieron el cine. Era una serie de documentales que hacía referencia a estos tipos, ¿no? A Kim Vidor, a Raúl Walsh. Recuerdo que estaba el episodio de Vincente Minelli, al propio Sam Fuller, ya de una generación, digamos, posterior. Vidor lo que hizo fue atravesar todas las etapas del cine norteamericano. Eso lo hizo muy grande también, porque Vidor arrancó como ayudante, bueno, como es lo mismo que sucedió con Raúl Walsh, de algún modo. No sé si ustedes sabían cómo es la historia de Walsh y el ojo que perdió cuando fue enviado a filmar, a entrevistar eh, ¿cómo es? Al mexicano, a Pancho Villa. Fíjense qué época, ¿no? ¿No? Qué momentos. Tuvo un accidente automovilístico, si mal no recuerdo, Raúl Walsh, y perdió el ojo. Es decir, Walsh era tuerto en serio, no era tuerto para ponerse el parche para la foto. Eh, y bueno, Vidor vivió esa época del cine norteamericano. Me quería acordar quién es el que le había encargado a Walsh esa filmación. Déjeme porque lo tenía, porque estoy seguro que era, eh, a ver, si lo encuentro por acá, porque se me fue el, ah, sí, me parecía que era Griffith, yo lo había notado por acá. Cuando Griffith lo envía a Walsham, me quedaba eso y no, me daba bronca no acordarme. A filmar a Pancho Villa, y ahí cuando, bueno, una de las tantas aventuras, eran aventureros. Vidor les decía, arrancó como asistente, y su carrera se va a extender hasta los años 60, ¿sí? O finales de los años 50. Tengan en cuenta que fueron estos los años en los que dirigió sus últimas películas. Después hizo algún corto documental, allá por principios de la década del 80. Pero en sí su carrera es hasta finales de los 50, cuando filma Salomón y la Reina de Saba, que el otro día la mencionaba Eugenia, ¿no? Con Jules Briner. De hecho, sí, perdón, ¿alguien decía algo? Silvia, Silvia, te quedó el micrófono abierto. Silvia, mira. Bueno, no nos escucha. Sí. Te quedó el micrófono abierto, Silvia. Ah, a ver, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. Sí, estoy tratando de volver a la reunión, pero no me da el... Estás en la reunión. No está la cámara, pero estás en la reunión. Claro, pero te Tendrías que escucho, anular sí el o no. micrófono. Anular el micrófono nada más. Bien, ahora a ver si puedo. Sí. Bueno, mientras... Intento, pero sí se me complicó. no hay problema. Mientras haga silencio, un ratito nada más. Es para que no se sienta el ruido de fondo. Ah, perfecto, está bien. No te preocupes. Les decía, las,
Una de las últimas películas de Vidor fue La Guerra y la Paz, que el otro día charlábamos justamente, ¿no? Se mencionó en el grupo la película. Que siendo una película donde la producción obviamente no iba a permitir que se excediera en el metraje, tengamos en cuenta que la que es considerada la mejor versión de la novela de Tolstoy es la película filmada por Bondarchuk en varios episodios. Pero bueno, si nos damos cuenta de cuánto dura la película de Bondarchuk y cuánto dura La Guerra y la Paz de Kim Vidor, que supera las 3 horas, es cierto, casi 3 horas y media, es una gran película, posiblemente no la mejor versión que se ha hecho de la novela, pero es una gran película, lo que muestra que Vidor se acordaba todavía de cómo se hacía el buen cine. Vidor, para que tengan una idea, ¿sí? Filmó una de las grandes películas mudas de la historia, ¿sí? Por empezar, él en esa época se hizo famoso en el mundo. La que es considerada una de las grandes joyas de la historia del cine mudo, que es Y el mundo marcha, como se tituló en Argentina y en España, estoy hablando de The Crowd, ¿sí? La multitud, película que aún hoy no ha sido restaurada, parece mentira, ¿no? Por unas cuestiones de derechos, película que no está editada en DVD, no está editada en Blu-ray, y es seguramente, y si me preguntan a mí, la gran joya en la historia del cine mudo norteamericano. Una película que años después Vidor iba a, no diría comparar, era una película que reflejaba lo que tiene que ver con el individualismo enfrentado a la masa. Y muchos años después, esa misma historia, el propio Vidor la iba a reflotar a través de El Manantial, ¿sí? La famosa película basada en la novela de Ayn Rand, que escribió el guión incluso, una película con Gary Cooper, no sé si la han visto, una película del año 49, que cuenta la historia de un arquitecto, no, pensé que alguien despacito decía algo, cuenta la historia de un arquitecto decidido a enfrentarse al sistema con tal de ver realizados sus proyectos, pero no rendirse ante el sistema, sí, digamos, ¿no? En este caso vinculado, insisto, a una manera de diseñar, de construir, que era común, y el tipo tenía algunos diseños para construir edificios bastante vanguardistas. Quien haya visto la película o haya leído la novela de Rand sabe a qué me refiero. El individualismo en ese sentido. Bueno, esta historia o esa temática, el propio Vidor ya la había contemplado cuando filmó The Crowd en 1928, es decir, casi 20, un poco más de 20 años antes. Pero esto no es todo, porque Vidor no solamente dirigió durante el cine mudo The Crowd, ¿sí? Y El mundo marcha, sino que en 1925, ¿sí? 3 años antes, dirigió la que hasta el día de hoy, y eso no va a ser superado, es la película muda más taquillera de la historia, la película muda más taquillera de todos los tiempos, y que es considerada una obra maestra y una película que hay que ver, que es El Gran Desfile, ¿sí? The Big Parade, con el protagónico de John Gilbert, que por esos años era toda una superestrella del cine mudo. The Big Parade, como podrán imaginarse, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, de ahí el título, ¿no? El desfile de cuando los aliados salieron triunfantes, pero con un protagonista que va a vivir algunas situaciones muy especiales durante la guerra y lo que significó la guerra, y el retrato intimista, y no solamente intimista, sino social, que hace Vidor es impagable. Eso es lo que la transforma en un peliculón. Bueno, a partir de ahí, lo que hay que tener en cuenta es que el cine cambió, no solamente para Vidor, para todos, con la llegada del sonido, y Vidor fue uno de los directores que lo pudo superar eso, porque no todos los directores lo lograron, no todos los actores lo lograron, es algo que hemos charlado.
De hecho, esta película, la que vimos esta semana, está inscrita en ese periodo posterior a la llegada del sonoro. Hay una película que yo siempre rescato en la filmografía de Vidor, que es de 1929. A las primeras películas después de la llegada del sonoro, es decir, post-1927, se le llamó el ámbito cinematográfico talkies, ¿sí? Porque eran las primeras películas habladas, ¿sí? Por el talk de hablar en inglés, se les apodó talkies. Hay un talkie de Vidor, de 1929, les decía, que se llamó Aleluya, Aleluya, y que fue una película también muy especial porque el reparto era con todos actores de color. Así que Vidor también fue pionero en eso. Hemos visto a lo largo de los años unos cuantos productos donde... lo interesante es que uno lo rescata como si fuese lo anormal o lo poco común, ¿no? Más que todo cuando en la industria el actor negro no era todavía bien recibido. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Un país racista, así de simple, durante muchos años, con historia vinculada al racismo. Y esta película, Aleluya, insisto, contaba con un reparto absolutamente de actores de color. No, a veces escucho de fondo y no sé si es porque querían comentar algo. Bien, estamos en 1929. Bueno, a partir de ahí ya entramos en un periodo también muy célebre en la historia de Vidor y también muy prolífico. Vidor, podríamos decir que fue un director prolífico, porque yo mencioné algunas películas de su periodo mudo, pero dirigió varias más, que yo no mencioné para ir, digamos, sintetizando. En 1931, es decir, un año antes de dirigir Sinara, va a dirigir una película que le iba a dar el Oscar a Wallace Beery, ¿sí? La película fue El Campeón, ¿sí? Otra película bastante famosa que años después iba a tener su remake de la mano de Franco Sefirelli con el protagónico de John Boyd. Sí, la historia de un boxeador, una vez más el boxeo en el cine, tantas veces el boxeo ha tenido éxito en el cine, me viene a la mente Rocky, Cuerpo y Alma, en fin, de Robert Rosen. La película, la historia seguro la conocerán, es un boxeador que ha devenido en alcohólico y que tiene que tratar de darle una buena vida a su pequeño hijo. ¿Sí? En la película el actor era Jackie Cooper, que era una estrella infantil de la época, es el que hacía del hijo del personaje del boxeador del campeón, ¿no? De Wallace Beery. Esa fue una película muy, muy popular que tuvo y muy exitosa debido a los principios de los años 30. Otro motivo por el cual elegí Sinara es porque es un precode. Yo les dije que íbamos a ver algunos precodes, o uno por lo menos, era la intención. Y como se empezaba a acabar este ciclo, yo digo, qué mejor momento que ver una película de Kim Vidor que a la vez sea un precode. Es por eso que elegí Sinara. Me detengo rápidamente en refrescarle la memoria sobre qué era un precode, ¿sí? Una película previa al código, ¿sí? Al código de censura, por eso precode, al código Hays. El código Hays fue el famoso código de censura establecido en el cine norteamericano en 1934. La película del 32, todas esas películas de principios del sonoro, especialmente del año 31, ¿sí? Especialmente 30, al año 34, fueron considerados precodes. Y la característica, o las características que tenían, bueno, algunas son más palpables que otras. Por lo general, cierto libertinaje. Cuando digo libertinaje, lo digo porque a partir de la instauración del código, las películas tuvieron que respetar ciertos cánones ya preestablecidos. No se podía mostrar en el cine violencia explícita, había que cuidar mucho lo que se mostraba, lo que tenía que ver con el cuerpo femenino, también el masculino, pero sugerir mucho. Es muy raro ver un escote femenino en
una película posterior a 1934, cosa que no sucedía en estas películas. Si los precogs tenían eso. Y yo ya lo charlé en algún encuentro anterior, por eso tampoco es que quiero profundizar en eso, pero van a encontrar cómo muchos directores se sinceraban más en los precogs, eran más genuinos, en el sentido de que se mostraba sin demasiados tapujos, y esa era una característica fundamental de las películas previas al código de censura, porque no había ninguna imposición que impidiera mostrar lo que se quería mostrar. Ahora, ¿esto perjudicó notablemente al cine? ¿Le quitó frescura? Y quizá le quitó frescura. Ahora, lo perjudicó notablemente, y yo no diría que fuese tan así, porque el cine no necesita ser absolutamente intimista o realista para ser bueno. Y muchas películas, a través de tener que adaptarse a lo que había sucedido, encontraron razones para ser consideradas obras maestras en sus géneros y en el estilo en el que fueron filmadas. Y así fue como nacieron grandes obras, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, Midnight hace poco, ¿se acuerdan? Midnight es una película ahí, no, posterior, sí, claramente en 1939, posterior al Código Hays, y es una película notable. Si muchas de las cosas que se mostraban 5 años antes, en esa película no se iban a percibir, era imposible imaginárselo, y sin embargo es una película que funciona a la maravilla. Así con muchas comedias, especialmente el cine de Lubitsch de los años 30 y 40. Me detengo en los años 30 porque son los años más cercanos a esto que les estoy comentando, ya no me voy a los años 40, ¿no? Pero muchísimas películas de los años 30 encontraron en el tener que sugerir su fórmula para el éxito. Es más, resultó incluso más exitoso tener que sugerir que directamente mostrar lo que ya no se podía mostrar en este caso. No sé si queda claro. Bueno, esta película Sinara está inscrita en esos años. Algo que quisieran comentar sobre la peli en sí, antes de arrancar a charlar un poco sobre la película, al menos sobre el reparto también. Sí, Eugenia. Sí, yo no había visto mucho, solo algunas del 50 y Duelo al Sol cuando iba a la escuela primaria. Entonces busqué ese documental que vos dijiste de los 70, de Richard Schickel, y me llamó la atención que él, ya anciano, menciona solo unas pocas, quiere decir que las que significaron más tal vez para él, y menciona una que yo no sabía que había trabajado, que es esta de Judy Garland, de Sobre el arco iris, tan famosa. Sí, El Mago de Oz. El Mago de Oz. Porque él ni siquiera estuvo en los créditos, pero parece que le dio una satisfacción inmensa, porque Victor Fleming, que la dirigió, tenía que ir a hacer otra cosa, Lo que el viento se llevó, y los directores eran como empleados de la MGM, entonces los mandaban a veces de A3, de A4, de A5 a dirigir una película. Y él dice que le dio muchísima satisfacción hacer la parte del tornado, hacer todo lo que era en sepia, e incluso la parte donde pone ese tema sobre el arco iris. Claro, son las escenas en Kansas las que dirigió Vidor, al principio, digamos. Sí. El principio de la película, digamos. Claro, sí. Él menciona muy poca de las mudas, creo que ya había hecho como 30 y menciona solo 2 de las que vos dijiste, el desfile, la del desfile, esa... El gran desfile, sí. Antibélica, ¿no? ¿Cómo? ¿Se considera una película antibélica? Es una película antibélica, sin duda, sí. Es una película... Yo no quiero contar sobre la trama para que no la haya visto, pero es una película antibélica, sí. Menciona, sí, solo 2 o 3 antes de la sonora. Bueno, Aleluya no se podía haber hecho con el código porque no se podía poner actores de color. No. Yo uno de los ejemplos, digamos, paradigmáticos que encuentro siempre para explicar lo que significó también ese periodo es, hasta del lado gracioso, lo que sucedió con las películas de gángsters, ¿sí? Las que yo siempre les comento, El enemigo público, con James Cagney.
Wampa Dorada con Edward Robinson, o Scarface con Paul Muni, esas películas son previas al Código. Fíjese lo que son las cosas. Pasado el año 34, el propio Cagney siguió haciendo películas vinculadas con el mundo gangsteril, pero él desde el lado de la ley. Él era el jefe del FBI. Él ya no era el gángster. Es decir, estaban relatadas desde otro punto de vista. Eran las mismas temáticas de algún modo, pero el gángster no era el héroe. Y lo de violencia explícita, algunos se reirá, porque dirán, bueno, pero a ver, estas películas previas a 1934, ¿dónde está la violencia explícita? Bueno, era mucho más explícita que lo que fue después. De más está decir que si las comparamos con películas de los años 70, 80 o 90, bueno, el que cambió seguramente esa concepción de la violencia en el cine fue Sam Peckinpah con La Pandilla Salvaje, sí, allá por finales de los 60. Cuando se consideraba que la violencia podía ser esto o lo otro, el tipo se apareció con esa matanza con Robert Ryan, Ernest Borgnine, William Holden y compañía, y sí, cambió para siempre los límites de la violencia cinematográfica. Si se habla tanto de Tarantino, bueno, Tarantino no Sí, es mucho más contemporáneo. Se podría haber hecho con el Código esa otra que tiene con Bette Davis, Más allá del bosque. Más allá del bosque. Parece Sí. que es una temática que no se le hubiera permitido. Claro, Más allá del bosque, que tiene una de las frases que pasó a la historia, está creo, está entre las 100 frases en la historia del cine norteamericano. Cuando es una escena en la que creo que Bette Davis está bajando la escalera y mira el desastre que es esa habitación y dice, what a dump. Dice, pues, qué porquería, qué basura. Y la manera en que lo dice, en su momento fue muy popular la frase, y aún hoy, creo que en el año 2000 y pico, cuando el AFI, el Instituto Americano del Film, eligió 100 películas, 100 comedias, 100 dramas, 100 actores, 100 actrices, 100 frases en la historia del cine norteamericano, esa es una de las 100. Se imaginarán cuál es la primera, ¿no? Quien no lo sepa, se lo digo ahora. La número 1 es, francamente querida, me importa un comino. Bueno, lo que el viento se llevó, la que le dice al final de la película Clark Gable a Vivian Leigh. Esa es la frase número 1 en la historia del cine norteamericano. Sí, vos comentabas sobre el documental, me acordé, era The Men Who Made the Movies, los hombres que hicieron las películas. Sí, o sea, después de verlo me quedaron cosas que me parecieron que para él eran importantes. Por ejemplo, cómo se las había arreglado en esta película de Gary Cooper que vos mencionaste del edificio, sin grúa, sin el traveling ni nada que lo ayudara para trucar, ¿no? Y que pareciera que se hacían tomas aéreas cuando no las tenía. Otra cosa que también me gustó, que él decía ya de grande, es esa película El pan nuestro de cada día, que nadie la quería financiar y la hizo solo. Lo difícil que era no tener sonido filmando en exteriores. Entonces, ya lo que son las cosas. Usaba metrónomos, usaba bombos para darle ritmo a lo que los actores hacían. Él dice que hacía música muda. El pan nuestro de cada día. Claro. Sí, y no la querían financiar porque no era glamorosa, no les interesaba. Y él vendió todo lo que tenía en ese momento para financiársela. Es una película notable esa. Es una película escondida en la filmografía de Vidor, que quienes no hayan visto este documental y quienes no hayan repasado a fondo la carrera de este grande del cine, posiblemente desconozcan. De hecho, hace poco yo pude acceder a una copia que la verdad que quedé paralizado porque nunca había podido ver El pan nuestro de cada día en tan buena calidad de imagen. Así que eso es bonito también, que de a poco se vayan mejorando copias de clásicos. Roberto seguro que la tiene, yo he visto trozos nada más. Mire lo que son las cosas, era la película que había pensado pasarles esta semana. Terminé eligiendo
sin Ara, pero podría haber sido tranquilamente el pan nuestro de cada día. Que de hecho es del año 34, es muy cercana cronológicamente. Él había dirigido también, mejor dicho, dirigió años después Estela Dallas. Estela Dallas, acá me dice Enrique, y si la vemos, yo no tendría problema, Enrique, en verla. Que yo digo, capaz para no repetir director, pero podría ser, tranquilamente podría ser. Lo podemos someter a votación. Por ideología yo diría que sí. Es una película, les decía, la década del 30 fue una década muy prolífica en el cine de Vidor. Los 40 también, pero los 30 dirigió unas cuantas películas que quizás no sean tan conocidas hoy. Su etapa de los 40 es más conocida, Eugenia mencionó Duelo al Sol, ¿sí? Con Gregory Peck, Jennifer Jones y Joseph Cotten, ¿sí? Del trío. Jennifer Jones, creo también. Sí, por eso dije Jennifer Jones, lo dije, sí. Dirigió, bueno, vuelvo a los 30, ¿sí? En los 30 dirigió, les estaba comentando, Stella Dallas. Stella Dallas se había llevado ya al cine durante el periodo silente. Si mal no recuerdo, creo que había sido Frank Borzage el que había dirigido la versión muda de Stella Dallas. Aquí la protagonista fue Barbara Stanwyck, cuando no. Siempre la rescato porque si me preguntan quién fue la mejor actriz del Hollywood dorado, yo casi siempre digo Barbara Stanwyck. ¿Por qué? Bueno, por lo general lo digo porque incursionó en todos los géneros y todo lo hizo bien. Es decir, no solamente dramas, dramones, sino comedias como Bola de Fuego, cine negro, es decir, la película negra más importante de todos los tiempos es Pacto de Sangre y ella era mujer fatal, hecha rubia, y así, digamos, no sé, si me tuviese que ahora que preguntar en qué género no incursionó, tal vez el terror, pero seguramente me esté equivocando porque ha de haber filmado alguna película vinculada al género. De todos modos son gustos, ¿no? Juan, perdón, sí. vos sabés que vos se los había hablado y que nos quedamos un poco cortados porque no teníamos... Él estuvo casado, Roberto... Se te entrecorta, Gustavo, se te fue el micrófono. A ver ahora. Ahora sí, dale. Porque tengo mala conexión. Ella trabajó con Robert Taylor, que había sido su marido, en una película de terror que yo la vi de siendo muy chico, no me voy a acordar el nombre, donde a ella la perseguía alguien maldito, que después, yo no voy a revelar nada, se supo quién era. Trabajó con Robert Taylor y esa creo que fue la única película de terror donde trabajó ella, porque lo leí no hace mucho y me acordé, un poco reforzando lo que vos comentabas, ¿no? Con Barbara Stanwyck. Sí, ya sé cuál es la película esa que decís vos, ahora no me viene el título a la mente. Y trabajaba un actor que vos seguramente, que no sé si habrá muerto, Lloyd Bogner. Era muy parecido a Robert Taylor, Lloyd Bogner. Sí, que era un segundón ahí en ese momento, ¿no? Estaba involucrado con esa trama, pero no me acuerdo el nombre. Vos sabés que yo tampoco, estaba viendo a ver si la encontraba en su filmografía, esa película, pero ahora mismo no la encuentro. Seguro que está, ¿no? Vos hablabas de los años 30, de las películas de Kim Vidor, y yo rescaté la primera versión de, no sé si lo mencionaste porque yo entré tarde, de The Champ, el campeón. Sí, con Wallace Beery. La mencioné en la primera versión. Perdón, sí, no estaba conectado. No, así hablamos un ratito, de hecho yo comenté que con el protagónico de Wallace Beery, que le dio el Oscar, Jackie Cooper, que era una estrella juvenil de aquellos años. Sí, tal cual. Sí, que después iba a hacer la remake Franco Sefirelli con John Boyd en el protagónico. Y hubo una segunda versión que se llamaba The Clown, de Robert Leonard, que no lo conozco yo, en el año 53. ¿Cómo se llamó esa? The Clown, como si fuera el payaso, ¿no? Pero era una segunda versión de The Champ.
Ah, Que yo esa no la conozco. realmente A la Robert desconocía. Leonard sí, el director. Claro, buscando esta semana desconocía, ¿no? No, Pero bueno. Robert Z. Leonard, claro, pero no, yo tampoco conocía esa versión, ¿eh? Y acá la encontré, es la que vos decís es The Night Walker, Amor entre sombras figura en Ah, IMDb, pero tal cual. Sí. esa es la película. Es de William Castle, que fue un director referente del cine de terror de los años Sí. 50 y 60, que hizo algunos experimentos con el cine de terror, algunas con Vincent Price. Era un director muy peculiar. Basta con ver algunos productos de él de los años 50 y 60. Esta película es del año 64, la que vos comentás. Ajá. Sí. Pero bueno, 13 fantasmas era de ese director. Después había una, creo que era tipo La Garrapata, creo que se llamaba, de Tingler era en realidad, que trabajaba, que era un experimento, una película basta con verla, ¿no? A veces explicarla. El protagónico también era de Vincent Price. Era un director único en el cine de terror porque fue de algún modo uno de esos tipos que lo revolucionaron el género, de algún modo, en los años 60. Y esta película que decís vos, sí, es del año 64. Que es una sorpresa porque no se sabe quién es el que la persigue. Claro. No lo voy a Por eso te revelar decía- ahora, pero... Por eso te decía que era muy especial Castle, tenía algunas ideas muy interesantes, muy Sí. interesantes. Y de hecho ya en los años 40, en los años 40 había incursionado, yo no diría en el género de terror, pero bueno, sí en el cine, en el género de suspenso, porque Anatole Litvak la dirigió en esa joya del cine de suspenso, joya clásica con ella, con Barbara Stanwyck y con Burt Lancaster, que fue Perdón, número equivocado, o Lo siento, número equivocado. Ah, Una película en la que Barbara Stanwyck estaba postrada en una cama sí, sí. y temía que alguien la quería asesinar, la quería matar, ¿no? Burt Lancaster era el marido, no estaba en ese momento, pero hablaba por teléfono con ella. Si toda la película se centra en diálogos que tiene ella a través del teléfono, porque ella está postrada en la cama. Claro. Aquí el suspenso se genera a través de esas conversaciones y de la posibilidad de que alguien vaya a asesinarla, que ese es el temor que ella tenía por una serie de cosas que suceden. El marido no es muy trigo limpio, que es el personaje de Burt Lancaster, pero la película es fantástica. Es decir, genera suspenso a través de esto que les estoy contando y tiene un final monumental, inolvidable. Siempre la recuerdo porque es otra película que vi relativamente de chico por televisión, cuando en la televisión pasaban cine clásico, y fue otra de esas películas que me hizo enamorarme del cine. Por eso nunca me olvido de esa película que es de 1949, recién estaba mirando la filmografía de ella, tratando de encontrar la que vos comentabas, y me encontré con esta película y me acordé. Sí, les decía, bueno, repasando un poco la carrera porque la no sé ni cómo llegamos, porque estamos hablando de Kim Vidor y yo llegué a Barbara Stanwyck. Repasando la carrera de Vidor, bueno, en el año 38, ¿sí? Por eso les decía que trascendió todas las etapas del cine norteamericano, desde el mudo hasta los primeros talkies, los pre-codes, el cine posterior al código de censura, la época dorada de Hollywood, los años 40, es decir, trascendió todo eso y llegó hasta casi la entrada del cine independiente, porque hasta entrados los años 60 siguió dirigiendo, por lo menos ficción, ¿sí? Sin contar esos documentales. Decía, en 1938 dirigió una película basada en la novela que tuve la suerte de leer, que me gustó muchísimo, que es La Ciudadela, la novela de A.J. Cronin, ¿sí? Cuenta la historia de un médico, y fue llevada al cine en 1938, con el protagónico de Robert Donat, ¿sí? Robert Donat y Rosalind Russell, ¿sí? Otra estrella de los años 30. Robert Donat, que ganó el Oscar por esos años por Adiós Mr. Chips, de un maestro que también luego tuvo su remake, esas historias que se vuelven a filmar, y más vinculada con un maestro. ¿Cuántas películas se han hecho de maestros, no? Al maestro con cariño, Adiós Mr. Chips, Querido Maestro con Richard Dreyfuss. Es decir, el cine sobre maestros tiene historias para contar
a rolete, diría alguno. Y si uno ¿Dijiste sigue Oscar? repasando... No, Sí, dijiste Oscar y me acordé que él solo ganó uno a la trayectoria a fines de los sí, 70, porque es nunca cierto. le dieron. Fue Sí, varias sí. veces nominado, pero no lo ganó, es cierto, fue nominado, de hecho, por el campeón fue nominado al Oscar al mejor director, también había sido nominado por Y el mundo marcha, por Aleluya, que yo les mencioné, por La Ciudadela, esta que les acabo de comentar, y por La Guerra y la Paz. Sí, increíblemente 5 veces nominado al Oscar y nunca lo ganó. Y estamos hablando de unos directores referentes del cine de Hollywood. Y dijiste maestros y me acordé que él dice que un maestro para él fue Griffith, que estudió mucho sus películas y que le agradece. Griffith fue una referencia para muchos directores surgidos durante ese periodo. Yo les mencioné recién, porque se me había nublado la mente y no me acordaba lo del episodio este de Raúl Walsh. Bueno, Raúl Walsh era por encargo de Griffith, que tenía que ir a filmar a Pancho Villa. Y bueno, imagínense, ¿se imaginan hoy un director que tenga un accidente? Bueno, puede suceder, ¿no? Puede suceder. Pero con ese tono de aventura, aventuresco, el director yendo a filmar por caminos, viste, imposibles de transitar, tener un accidente, perder un ojo, era todo épico, ¿no? Era otra época del cine. Bueno, estos tipos concibieron su arte en esos años y no fueron una escuela de cine. Si todos ellos aprendieron a filmar como un oficio, este aprendió de este que le enseñó a este otro y a este otro. O aprendieron a tomar la cámara porque vieron a este tipo usándola de tal manera y se dieron cuenta de cómo podían encontrarse mejores planos en espacios abiertos o etcétera, etcétera, etcétera. Y lo fueron aprendiendo sobre la marcha. Por eso también es natural que su cine haya ido mejorando con los años. Y ni que hablar con los avances tecnológicos, con mejores cámaras. Fue otra época en todo sentido. Por eso estos fueron los tipos que hicieron el cine. Y Griffith, claro, habiendo sido un pionero y habiendo establecido en muchos sentidos los cánones de lo que fue sentado las bases de lo que fue el cine norteamericano, de cómo contar historias. Bueno, a ver, no es casualidad todo esto de que Griffith no inventó ni la edición ni el montaje en el cine, pero sí tuvo unas cuantas ideas muy innovadoras para la época. Y por eso también se lo referencia siempre en este sentido, junto a Eisenstein, con el tema de la edición y el montaje en el cine. Pero al haber sido un pionero, desarrolló carreras de otros tipos que vinieron después. Y fíjense qué dos tipos, ¿no? Yo les mencioné a Raúl Walsh y ahora Eugenia les comentaba la propia referencia de Vidor. Bueno, en los años 40 su cine fue menos prolífico, eso está claro, dirigió menos películas en los 40. Obviamente las más populares son esas dos que mencionamos, El Manantial, de 1949, y Duelo al Sol, que era anterior, creo que el 46. Después hay una película que casi nadie conoce en la filmografía de Vidor, que es de 1952, se llama Esposa de Guerra Japonesa. Se habla muy menor, pero que yo siempre recuerdo. Es una película notable y que solamente Vidor la podía haber filmado. Si alguien la vio, vos te a sentir, Gustavo, ¿la viste la película? ¿La ubicás? ¿Hola? ¿Gustavo? No, está sin el micrófono. A ver, ahí. Sí, Ahora sí. Y la vi de chico. Trabajaba un actor que no trascendió mucho, pero que a mí me gustaba como actuaba, que era Don Taylor, que también fue director del cine. Y era una película contra la discriminación, porque creo que el tipo se casa con una japonesa, se enamora de una japonesa y la lleva a Norteamérica, con las ulterioridades que ocurren después, porque no la aceptaban a la chica. Pero la tengo ahí medio en la nebulosa. Y
Y bueno, una película un poco de denuncia. Vos conocerás más de esa película, ¿no? Seguramente. Es una película de denuncia. Yo tuve la posibilidad de verla no hace tanto, porque no se accedía todavía a una buena copia, no era tan fácil de ver, y yo la quería ver ante todo subtitulada. Creo que, viste que a veces se consiguen tanto material gracias a emisiones televisivas de antaño, y afortunadamente esta película había sido emitida, pude acceder a ella a través de una copia de la televisión española, y con el tiempo como todo, ¿no? Es una película que no está editada en DVD, ni mucho menos en Blu-ray, y sin embargo, bueno, con los años ha podido, fue rescatada, ha podido ser rescatada. Y 3 años después hizo... Ave del Paraíso, ¿no? Es otra menor, porque él no la... Bueno, Ave del Paraíso es de los años 30, claro. Después se hizo... Claro, pasa que después se hizo una versión de Ave del Paraíso de la década del 50, que la hizo Delmer Daves. La hizo Delmer Daves, que el protagónico lo tenía, creo, este actor francés tan conocido, que ahora no me acuerdo. Louis Jourdan. Louis Jourdan era... también una clásica actriz de películas digamos, de religión, de la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Debra Paget. Debra Paget, claro, que trabajó en Los 10 Mandamientos. Por eso me acordaba de ella también, sí. Y que trabajó en el díptico este de Fritz Lang, La tumba india, y la otra que eran de aventuras. Sí. Una era La tumba india y ahora se me fue el nombre de la otra. Un Fritz Lang ya de los años 50, en colores. Sí. Sí, yo les estaba comentando la película, que a mí es una de las películas que después ya vino La Guerra y la Paz, ¿no? En el 56, y después ya lo comentamos, Salomón y la Reina de Saba, que fue su último largo de ficción, digamos. Pero en 1955 filmó el que para mí es uno de los grandes westerns de la historia del cine, y con lo cual Vidor, que no era un director de westerns, demostró que también podía hacer western. Es decir, obviamente que si uno se compra un libro de westerns y empieza a mirar quiénes fueron los grandes directores de westerns, King Vidor no fue uno de ellos. Anthony Mann, Delmer Daves, obviamente primero que todos John Ford, pero nunca King Vidor. Y sin embargo... ¿Con qué actor? Con Kirk Douglas. Con Kirk Douglas, claro. Y esa película fue, en Argentina se tituló Hombres sin rumbo, en España fue La pradera sin ley, y el título original, bueno, ninguno de los dos, era Man Without a Star, ¿sí? Hombre sin una estrella, ¿no? En este caso tenía que ver con lo de un sheriff sin estrella. Y fue una película tan pero tan especial, porque el personaje protagonista, que era el de Kirk Douglas, desde un principio nos lo marcan como un tipo diferente, al punto que parece no encontrarse a gusto en el lugar en donde está. Es decir, toda película western, ¿dónde se centra? En el oeste norteamericano. ¿Hay campos? Y sí, hay campos. ¿Hay espacios abiertos? Sí, hay espacios abiertos. ¿Cómo están delimitados esos espacios abiertos? Con alambrados, ¿no? Sí, con alambrados. Bueno, el personaje de Kirk Douglas, que es Dempsey Ray, es un tipo que odia los alambrados. Y esa es, digamos, el punto inicial de la historia, de algún modo, o el punto inicial y fundamental, porque va a enhebrar unas cuantas historias que tienen que ver con eso, con esa necesidad de ser libre del personaje. Él no creía en los alambrados, no creía en tener que encerrar determinados espacios de la vida. Bueno, y a partir de ahí los demás personajes, ¿no? Que uno es William Campbell, que fue un actor, yo diría de reparto, un actor de películas B. Hizo una película que yo siempre recuerdo, un policial de los años 50 muy, muy, muy menor, que era la historia de Caryl Chessman, que estaba basada justamente en la novela de Caryl Chessman, que era un tipo que había estado en prisión y fue ejecutado, ¿sí?
La película se llamaba Zelda, ahora me olvidé el nombre, Zelda no sé cuánto, Corredor de la Muerte. Sí, era el número de Zelda. Es más, mi padre siempre me la mencionaba esa película porque la había visto de joven. Me decía, tenés que verla porque yo leí el libro y la película es muy interesante, la adaptación del libro que escribió el propio Chapman de cuando estuvo en prisión. Tuvo tiempo de escribir un libro estando condenado a muerte. Así que si le preguntaba a él ahora, enseguida se acuerda el número de Zelda, pero yo la verdad que me lo olvidé. Pero creo así, Zelda 24.453, no me acuerdo el número, Pabellón de la Muerte. Bueno, todo eso era para comentar quién fue William Campbell. Fue un actor de reparto, pero que aquí hace un personaje fundamental, que es el muchachito, no el protagonista, que es Kirk Douglas. Y después trabajan, bueno, Richard Boone, y trabajan dos actrices muy importantes de aquellos años, una es Claire Trevor y la otra es Jean Crane. Cada una con un personaje más rico que el otro. Y todo esto, además, acompañado de una canción, digamos, típica de estos westerns, así como estaba la de la canción de La Hora Señalada, que trascendió de época. Bueno, esta también. Ya la película arranca con la canción y ya te metes en la historia. Así que a quien le gusta el western va a amar esta Man Without a Star de Kim Vidor, que insisto, creo es uno de los 10 westerns de la historia del cine. Es decir, Vidor cuando hacía algo, lo hacía muy bien, aunque lo hiciera poco, como era el caso de las películas del oeste. Bueno, ¿qué más? No sé qué más puedo contar de Vidor. Hola, perdón. Sí, ¿Me escuchás, sí. Juani? Sí, Silvia, te escucho perfectamente. Se me pierde. A mí me intrigaba el nombre de la película, no sé si hablaron porque me perdí de eso, y esperaba que en algún momento apareciera, no surgió creo en ningún momento, entonces busqué en Google y veo que es una planta que se adhiere. No, Sinara es un nombre de mujer. Sinara es un nombre de mujer de origen griego. Ah, pero como vegetal parece ser una enredadera y yo lo asocié a que la mujer se le aprendía a él de tal manera que no se podía soltar. ¿Puedo agregar no sé, algo al respecto? Porque perdón, Hay una frase al principio. La es un cardo, está traducido como cardo con espinas y hace claro. por ahí hace una metáfora con qué era lo que le pasaba a este hombre, ¿no? Y Exacto. es una planta que también es medicinal, que se llama, tiene un nombre, a ver si me acuerdo, Sinara escolimus, que también es para uso estomacal. Pero Sí. creo que acá o sea, la otra hace mención a cómo esta planta hace una metáfora con lo que le pasaba a los protagonistas, ¿no? Y bien dice Eugenia, que viene de la época también de la que ha leído algo de mitología griega, y eso era un nombre de mujer también, sí. No, pero está justificado. Una de las primeras tomas en los títulos hay una frase de Ernest Dawson que dice, que traducida dice: te he sido fiel, Sinara, pero a mi manera. O sea, el nombre es por esa frase que coloca el director antes de comenzar la película. Te he sido fiel, Sinara, pero a mi manera. Así que pienso que esta Sinara es una mujer, pero con la planta me parece que no tiene mucho que ver. La planta, por cierto, cuando hablaban de Sinara escolimus, es el alcaucil o la alcachofa, para quien no lo sepa. Tal cual. Sí. Basta con... Sí. Claro, el Sinar Julep, ¿no? Ahora hay tragos de todo tipo. El Sinar, perdón. El Sinar sí, viene de así el nombre, de Sinara. Tal cual. Claro, pero hay un poema de Dawson que dice eso: te he sido fiel, Sinara, referido a una mujer. Sí, ahora yo les pregunto, cuando comienza la frase de Ernest Now, está inspirada en la frase inmortal, ¿no? De este poeta. Y en la película dice: os he sido infiel, ¿verdad?
Y No, no. luego... I have been faithful, yo he sido fiel, te he sido fiel. Claro, en la película, pero después seguí buscando y decía, basado en el drama de Sinar, basada en la novela Un amante imperfecto de 1928, y dice esa frase inmortal, te he sido fiel, Sinar, a mi manera. O sea, de cualquier manera fue infiel, pero en la película lo demuestra de una manera, y en la otra parte, cuando busco en internet, dice, te he sido fiel, Sinar, a mi manera. O sea, es lo mismo. No sé si me he explicado. Me llamó la atención la diferencia, que en realidad, por supuesto que es lo mismo, le fue infiel, por supuesto. Y busqué Sinar porque me llamó la atención y me imaginaba que tenía algo que ver con Sinar, en criollo, y con la planta cachofa, obvio. Y decía, Sinara de origen griego, planta con espinas pardo, por un lado. Significado del nombre, encanto, sensibilidad, sensualidad, que era lo que tenía esta chica, la que lo había cautivado al personaje principal, y me parece que está bueno también. No sé lo que opinaba Eugenia, puedo estar equivocada. A ver. No, perfecto. Yo lo que decía que el mismo director pone la frase para comienzo y uno ya sabe que está haciendo, que la película hace referencia a eso. O sea, estoy de acuerdo. Ahí comentaba Mónica Cano en el chat, 2455 era, sí, no me acordaba el número exacto, era 2400. El título de esta película que les había comentado sobre la vida de Carol Chessman con William Campbell, cuando hablé de La pradera sin ley, en fin. Otra historia no vinculada con la película en cuestión, pero era 2455, Celda 2455, Pabellón de la Muerte. Bien, dicho ello, me gustaría también contar un poco quién fue Ronald Colman, ¿no? Que es el actor protagonista de esta historia. Una historia, por cierto, para los años 30, digamos, bastante interesante, y se puede notar también que a Vidor no le interesaban las historias simplonas, sino que le gustaba contar algunas cosas interesantes en sus películas, ¿sí? En este caso, un matrimonio, las vicisitudes de un matrimonio, la traición, en fin, todos temas presentes en su filmografía. Y Ronald Colman me parece a mí que era el actor ideal para encarnar este papel. Ya en esos años era un actor fabuloso, estamos hablando de 1932, y todavía no habían llegado sus mejores propuestas posiblemente. Incluso en los años 40 iba a alcanzar su carrera a cotes de esplendor, en todos los géneros. En el año 1937, Colman fue el protagonista de Horizontes Perdidos, de Frank Capra. Es un clásico del cine, ¿sí? De esta gente que llega a esta ciudad perdida en los Himalayas. ¿Se acuerdan de Shangri-La? Bueno, y es una película tan pero tan mística en muchos sentidos, que es imposible de olvidar. ¿Sí? Frank Capra tenía esa facultad de transformar algunas historias en místicas o dotarlas de un aire hasta extraterrenal, diría yo. Incluso algunas de sus historias más terrenales están contadas con un dejo de... A ver, me viene a la mente estas películas que hizo con Gary Cooper, el tipo que va a cobrar una herencia, que tiene que cobrar una herencia, el pobre tipo que va a cobrar la herencia de Mr. Deeds, que era Mr. Deeds Goes to Town. O me viene a la mente Caballero sin Espada, con James Stewart, la del tipo en el Congreso, que es testigo de tantas injusticias y que toma la palabra porque sabe que mientras él siga hablando no le pueden quitar ese derecho, y habla durante horas y ya cansado, enfrentando de nuevo al sistema. Era un especialista, Capra,
en enfrentar a un individuo, así como mencionaba Vidor con The Crowd o con El Manantial. Bueno, Capra era un especialista en enfrentar al individuo con el sistema. De hecho, su película fundamental es para mí, porque mi visión, mi película favorita de Capra, es Y la cabalgata pasa, cuyo título en inglés era otro, ahora se me fue el mon, entre tantos títulos no me viene a la mente, donde trabajaba junto a Barbara Stanwyck. Sí, me acordé, Meet John Doe, conozcan a John Doe. John Doe sería como una especie de Juan de los Palotes, Juan Nadie, en inglés. Elegían a un tipo para ser candidato político y lo encumbraban, todo a través de la idea de una periodista de un diario, que era Barbara Stanwyck, y el tipo empezaba a levantar a las masas, siendo un pobre tipo en realidad, que se ve sometido a toda esta jugada. Es una película notable, y en realidad era para contar quién era Capra en esos años. Bueno, Ronald Colman, decía, fue el protagonista de Horizontes Perdidos de Capra. En 1942 iba a filmar junto a Greer Garson la que posiblemente sea su película más conocida, o su película emblemática, basada en una novela bastante conocida de la época, una novela de James Hilton, que fue Niebla en el pasado, ¿sí? Random Harvest, ¿sí? La historia de un tipo que pierde la memoria, y que tiene que ver, bueno, con la Primera Guerra Mundial. Sufre un accidente que le va a hacer recordar cierta parte de su vida, pero no recuerda su vida previa a la guerra. Es un melodrama hecho y derecho, y Greer Garson también, una actriz muy popular en esos años, porque había filmado en los años de Rosa de Abolengo, ¿no? Mrs. Miniver, que le dio también mucha popularidad, al punto que cuando agradeció el Oscar estuvo como 9 minutos, creo, y pasó también a la historia, porque desde ahí en adelante creo que los agradecimientos en Oscar, las ceremonias tuvieron que durar menos, por cuestiones incluso ya después televisivas, ¿no? Hoy directamente te ponen la musiquita, ¿no? Cuando ya te estás alargando demasiado. Y hasta ahí apelé a la memoria sobre Colman. Y Él ganó un Oscar. Mira que él es actor, es Otelo y estar separado de su mujer, pero esa no es de George Cukor, no. Sí, esa es justo la que iba a mencionar, que ahí ganó el Oscar. Ganó el Oscar al mejor actor. Doble Vida es la película que vos decís. Doble Vida, claro. Es una película del teatro dentro del cine. Él es un actor de teatro que representa esta obra que vos decís de Shakespeare, Otelo. Sí, también trabaja, me acuerdo que en esa película trabaja Edmond O'Brien y Shelley Winters. Pero bueno, es una película, casi diría, donde se lleva todas las, digamos, las estrellas Ronald Colman, porque no es el único protagonista, pero es el exclusivo protagonista de algún modo, pues la película se centra en ese personaje. Sí, es una película de George Cukor, tal cual, es de 1947. Gustavo, ¿vos ibas a decir algo o no? Justamente lo dijiste vos, pero esa fue la película donde debutó Shelley Winters como actriz. Mira, no me acordaba de eso. Por lo menos de cine, ¿no? Sí, no, ese era el comentario, ¿no? Y en esta película Sinara debutó Philip, ¿cómo se llama? Philip Barry, la que hace de amante, debutó en cine porque ella era bailarina. Yo busqué un poquito sobre ella porque tenía una voz fea, muy fea. En cambio, Ronald Colman tiene una voz hermosa, sonora, que le permitió pasar del cine mudo y permanecer. Y busqué un poco sobre ella y ella se suicidó por haber fracasado en su carrera. Esta chica que también se suicida en la película, ¿no? Pienso que en parte tenía muy buen físico y King Vidor la eligió para que debutara en esta película. Después hizo algo con Los Tres Chiflados, con dos o tres cómicos exitosos también, pero
no tiene, creo, una gran filmografía y se suicidó a causa de eso. Y con la otra protagonista, Kay Francis, ya había trabajado Ronald Colman haciendo pareja en una que a veces aparece por ahí como Rifas, pero Raffle es el nombre de un ladrón que él interpreta. Sí, Raffles, es cierto. Esa fue posterior, si mal no recuerdo, ¿no? Me suena que fue posterior, no sé por qué, pero puede que no, que me esté equivocando. No sé. No se te escucha, Eugenia, no se te escuchó nada de lo último. No, que yo pienso que es como 2 años antes, pero vos tenés una memoria prodigiosa. No, puede ser, no. A ver, me fijo, porque es cuestión de buscar la filmografía de... A ver. Ah, sí, es anterior. Lo que pasa es que Raffles se llevó 2 veces al cine, de allí mi confusión. Hay una versión posterior de Raffles, que debe ser del año 30 y finales de los 30. Pero sí, tenés razón, la otra es anterior, de 1930. Sí, bueno, ahora vamos a pasar aquí, Francis. No me quería olvidar porque a veces dejo en el tintero. Ronald Colman protagonizó también El prisionero de Senda. Y es un clásico del cine de aventuras, basado en la gran novela de Anthony Hope. Y esa película le dirigió John Cromwell. Trabajaba en Madeleine Carroll, era la actriz que trabajó también en alguna película de Hitchcock, era una actriz que también gozó de cierta popularidad en aquellos años. Bueno, el personaje del prisionero de Senda también lo iba a protagonizar James Mason, ¿no? En la década en los primeros años 50. A mí me gusta más esta entre las dos versiones, esta en gustos, ¿no? A mí me gusta más la del 37 con Ronald Colman, pero insisto, está en gustos. Y estaba pensando, ahora ya estaba repasando de hecho la filmografía porque a veces a uno se le escapan películas. Bueno, Pero en sí... protagonizó otra también basada en un libro famoso. Historia de 2 ciudades. Esa, tal cual. Sí, historia basada en Dickens, claro. Sí, Y, a ver, incursionó mucho en el cine de aventuras Ronald Colman, hay que decirlo. Clive de la India, por ejemplo, incursionó mucho en el cine de aventuras. Trabajó con grandes directores, pero como no se podía esperar de otro modo en esos años, Arrowsmith, donde hacía de un médico, una película también de principios de los años 30, dirigido por John Ford. En fin, a mí me vienen películas... Perdón, disculpame. Sí. Más atrás, en el año 1920 y pico, ¿no hizo una primera versión de Beau Geste? No sé si se pronuncia así. Beau Geste. De Beau Geste, sí, puede ser. Yo no la recuerdo, pero es posible. Es cuestión de buscar en su... Sí, mira, acá está, claro, una versión muda de Beau Geste. Dije no la recuerdo y sin embargo la conocía, ahora que me acuerdo, pero no la vi nunca esta película. Sí, dirigida por Herbert Brenon, que Brenon fue, así como se escucha, uno podrá pensar que fue francés, no, era irlandés y dirigió unas cuantas películas mudas conocidas. Es más, si mal no recuerdo, hizo una versión de Peter Pan, en el cine silente, Brenon. Hay cuestión de buscar, pero si uno repasa su filmografía, son muchos cortos mudos y también algunos largos mudos. Y entre los cuales se incluyen Boguet. Sí. En La Vuelta al Mundo a los 80 días, que no era un protagónico. Estabas hablando de Ronald Colman. Hablo de Ronald Colman. Varios actores famosos, pero digamos que la pareja principal era David Niven y Cantinflas, ¿no? Cantinflas, sí. Bueno, Deborah Kerr, ¿no? ¿Deborah Kerr no trabajaba? No me acuerdo. Tengo idea, ¿no era Deborah Kerr? Ayúdame, la actriz, la mujer que con el velo. Después la buscamos. La de... ¿Vos hablas de La Vuelta al Mundo? Sí. No, yo no lo recuerdo, pero puede ser. Bueno, sí. no, posiblemente me equivoqué yo. Protagónicos. Posiblemente me equivoqué. Bueno, estaba pensando, otra película no tan conocida, pero que es muy buena y vinculada al cine de aventuras, es Si yo fuera rey, de 1938, también con Ronald Colman, dirigido por Frank Lloyd. Frank Lloyd fue el director de El Motín del Bounty, la primera versión del Motín del Bounty con Clark Gable.
dirigida por Frank Lloyd. Ronald Colman también trabajó con este director. En fin, son unos cuantos, ¿no? Los ejemplos de tanto en el cine de aventura como en el cine dramático. El Príncipe Mendigo, ya en los años 40. Estoy pensando a ver quién más. Cuando digo El Príncipe Mendigo, creo que fue el título que se le puso en España. Es la famosa historia de Kismet, que después en versión musical, el otro día la comentamos, cuando hablábamos de la canción esta, Un extraño en el paraíso. ¿Te acordás, Aide? Que la cantamos en vivo y todo. No la cantemos de nuevo, ¿no? Porque creo que se van los que quedan acá en la conversación. Bueno, Tranquilo, Kismet no voy a cantar. también tuvo una versión de William Dieter en la década del 40 con el protagónico de Ronald Colman y trabajaba con Marlene Dietrich. Bueno, en fin, ese fue Ronald Colman, ¿sí? Colman murió relativamente joven, ¿sí? Porque en 1958 a los 61 años falleció. Pero insisto, seguramente si una película resume su carrera, esa película, por lo inolvidable y por el hecho de ser un melodrama también, ¿no? Es Niebla en el pasado de... no dije quién era el director, Mervyn Leroy, de 1942. En fin, y Kay Francis. Bueno, ¿qué decir de Kay Francis? Kay Francis fue seguramente una de las grandes actrices de los años 30. ¿Sí? Pues debutó en esos años, ¿sí? Años 29, para ser exactos. Y fue una actriz que, de hecho trabajó con los hermanos Marx en The Coconuts, ¿sí? Una de las primeras películas de los Marx, del año 29. Y después sus grandes películas son justamente de los años 30. Si una actriz filmó varios precoats, esa fue Kay Francis. Seguramente una de sus grandísimas películas es Un ladrón en la alcoba, de Ernst Lubitsch, de 1932. Yo a veces cuando utilizo títulos necesito que alguien me corrija sobre si ese fue o no realmente el título en Argentina. Algunos títulos se pueden chequear fácilmente, otros no. Sé que ese fue el título en España con seguridad. El título original fue Trouble in Paradise, un problema en el paraíso. Pero bueno, es una película seguramente entre las 5 o 10 grandes películas de Ernst Lubitsch. Protagonizada justamente por Kay Francis, y trabajaba dos actores de la época, uno mejor que el otro. Uno era Herbert Marshall y el otro era Edward Everett Horton. Y había otro personaje femenino que era de Miriam Hopkins. Y estoy pensando, si tuviese que rescatar otra película en la filmografía de Kay Francis, ¿cuál sería? Posiblemente Sinara. En los años 40 trabajó mucho también, pero no tanto como en los 30. Otra actriz que murió joven, en los primeros años, apenas pasados sus 60 años, creo que me tendría que fijar, a ver si acá lo chequeo en IMDb, 63 años tenía, muy joven también. ¿Alguien la conocía a Kay Francis o no la conocían tanto? Les pregunto. No, yo no lo había visto. No mucho. Nunca. No mucho. Bien, sin embargo fue una actriz, claro, no gozó quizá de la popularidad de estrella de los años 40, pero creo que tuvo que ver mucho con que el cine norteamericano, el cine de grandes estudios, sentó las bases en los años 30, después del periodo silente, pero alcanzó popularidad mundial en los años 40. Entonces, muchas de las estrellas de los años 30 no fueron tan conocidas como otras que sí trascendieron durante los años 40 y 50. Creo que esa es la mayor explicación. Y no es el caso solamente de Kay Francis. Sucedió con otras actrices. A mí me viene a la mente
una actriz que trabajó con George Cukor justamente en una película que se tituló Las Mujeres de 1939 y que fue Norma Shearer. ¿Sí? Norma Shearer fue una actriz muy importante, pero que seguramente, imagínense que en Las Mujeres compartió cartel con Joan Crawford y Rosalind Russell. Eran 3 mujeres, eran las 3 protagonistas. Y estas últimas 2 sí fueron actrices súper conocidas en décadas posteriores. Y sin embargo, Norma Shearer no trascendió tanto. No, si me preguntan por qué, sí, creo que está vinculado con esto, en que se retiró del cine muy joven. Aunque no murió joven, murió como a los 80 años, se retiró del cine en los primeros años 40. Y no fue Greta Garbo, ¿no? Que alcanzó ese misticismo esencial previo al cine sonoro, ¿no? Bueno, el caso... Oye, te pregunto, Norma Shearer era bailarina también, ¿puede ser? ¿Bailaba? Mirá, la verdad, me mataste con este dato, pero posiblemente haya arrancado... ganó un Oscar, en 1931 ganó un Oscar por una película llamada Un alma libre. Y en los años 30 tuvo una carrera muy prolífica, pero me mataste sobre eso que acabas de decir. Posiblemente haya arrancado como bailarina. ¿Cómo? Me parece, voy a buscar yo también, después. Lo que sí te puedo decir... Es posible, Lo que sí te puedo decir que estuvo casada casi 10 años con Irving Thalberg. Irving Thalberg fue, y creo que esto también lo comenté en algún encuentro anterior, uno de los grandes productores en la historia del cine norteamericano. De hecho, el gran productor seguramente, para la MGM. Así que durante esos años, la carrera de Shearer despuntó con muchas películas para la MGM. Irving Thalberg era la mano derecha de Louis Mayer. Y era el tipo que sabía de cine y el tipo que se relacionaba en su labor de productor con los directores y con los actores. Un tipo con una visión muy clara de lo que quería en esas películas, obviamente dependiendo también de las órdenes de Mayer. Pero también sentó las bases de lo que fue posteriormente el productor de Hollywood post estudios, casi un adelantado a su época, porque la visión que tenemos del productor de Hollywood durante el reinado de los grandes estudios era un productor que intervenía continuamente en las películas, ¿sí? Que muchas veces le robaba las películas a los directores, cosa que se siguió viendo y se sigue viendo hoy con todo esto de directores que no terminan haciendo las películas que querían, que años después terminan estrenando la versión del director, o la segunda versión del director, o el corte final, o el recontracorte final, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Irving Thalberg fue un productor durante la era dorada de Hollywood, que murió muy joven de una enfermedad, y de hecho, al momento de morir, estaba casado todavía con Norma Shearer, habían tenido 2 hijos. Pero todo esto, mira, habría que chequear sobre si los comienzos de la carrera de Shearer fueron como bailarina. La verdad, no estoy seguro, no te lo podría asegurar en este momento. Pero sí quería emparentar un poco a Norma Shearer con Kay Francis, ¿sí? Por el hecho de que Francis también fue una actriz que gozó de mucha popularidad en los años 30, pero esa popularidad no se vio reafirmada en los años 50, en los años 40 y posteriores. Yo mencioné 2 películas hasta el momento, que fueron Un ladrón en la alcoba, y les había mencionado, bueno, los comienzos de su carrera hablando de Kay Francis, ¿no? Con los hermanos Marx, y después, bueno, unas cuantas películas, insisto, post Código Hays y pre-Código Hays. Es decir, vamos a encontrar en la carrera de Kay Francis muchos pre-codes que seguramente fueron los que cimentaron su popularidad en esos años. Uno de ellos fue Sinara, pero ya había hecho otros. Por eso muchos consideran a Kay Francis como
la actriz referente de los precoats. Casi siempre centrada en estos personajes más bien vinculados a historias libertinas o historias vinculadas con, bueno, como la que vimos esta semana, no sé si libertina o hablar de libertinaje, pero así sí hablar con un tema que todavía de algún modo era tabú, que era el tema bueno, del divorcio o de las relaciones extramatrimoniales. Y una actriz para interpretar este papel en esos años era Kay Francis. Y Vidor no era tonto, así que la eligió. ¿Algo que quieran comentar sobre la película? Porque ya se me secó la boca. Sí, Roberto. Sí. Sí, Kay Francis, en realidad no, por muy poquito, por muy poquito, porque su primera película, yo no, sé que según IMDb figura una película que se llama Gentleman of the Prey de 1929, que yo no la conozco, y su segunda película es la que les comenté, The Coconuts, de los hermanos Marx. Así que, no, a tu pregunta, no trabajó en el cine mudo por muy poco. A mí también me pareció. Yo creí que era una actriz de cine mudo. Lo que pasa es que es muy cercano, así que es muy posible que... Yo no conozco, la verdad, la biografía de Kay Francis. Es posible que haya habido una formación teatral en ella. Quizá esa es la explicación para esto que comentan, que es muy palpable, de hecho, lo comparto. ¿Sí? Hasta incluso es tan blanca, es de piel tan blanca, que también se emparenta mucho con los maquillajes del cine mudo, ¿no? De esta necesidad de expresar a través del maquillaje, como en el teatro, ¿verdad? El legado del primer cine mudo es muy teatral, todos lo saben. Esta necesidad de expresar para aquellos que están en las últimas filas y que no pueden contemplar bien al personaje. No, habría que chequear los comienzos de la carrera, la formación de Kay Francis, pero en cine sus primeras horas son del 29, si posteriores al cantor de jazz, ¿no? Así que ya son horas. Bueno, esto es relativo, ¿no? Hay muchas películas posteriores a 1927 que todavía eran mudas, ¿no? Y un ejemplo claro de esto fue Charles Chaplin, que siguió filmando en mudo hasta bien entrada la década del 30, o más incluso. Tiempos Modernos es de 1936 y casi que es una película muda, salvo por un par de escenas, es una película muda. Y Chaplin recién iba a filmar su primer sonoro en el 40, ¿no? Con El Gran Dictador. Sí, Aide. Juan, y te confirmo, Norma Shearer nació en Escocia y se convirtió en la primera bailarina de la famosa escuela Saddleworth de Londres. Realmente fue bailarina, obtuvo el papel como la bailarina predestinada al fracaso Victoria en The Rostro, que no sé qué quiere decir, dirigida por Michael Powell y Emily Pressburger. Seguramente vos sí sabés. ¿Qué película de Powell y Pressburger? La película dice de red, que es rojo, son zapatillas rojas. Las zapatillas. Claro. Pero, no, perdón, no te estás confundiendo. Perdón, ¿Aide, me escuchás? No. ¿No te estás confundiendo con Moira Shearer? A lo mejor es Moira. Acá tengo que Shearer. Espera, ojo. Esa es Moira Shearer. Todo es posible. Puede ser que sea Moira. Tenés razón. Moira Shearer. Perdón, me fue, no, por la favor. Emoción me dominó. Claro, las zapatillas rojas las he visto cuando era pequeña. Claro. Si me hubiese dicho Moira Shearer, te decía así, la actriz de las zapatillas rojas de Powell y Pressburger. Es una obra maestra del cine, ¿no? Exactamente. Sí, la vi. Esta es Norma. Bueno, esta es Norma. metí la patita, pero me interesaba tanto que me explique. No, está buena la relación, bueno, en este caso. Sí, quiero saber algo. ¿Cuándo se levanta este código de censura? ¿Cuándo
¿Cuándo finaliza, Juaní? Bueno, mirá, a ciencia cierta, el año en el que finaliza, no te lo sabría decir, porque en realidad, claro, tuvo que ver con una misma necesidad ya con los años que se fue imponiendo. Pero, a ver, qué sé yo podría decir que termina finalizando cuando termina el reinado de grandes estudios, o cuando se puede ver el primer desnudo en una película clase A, por así decirlo. Bien. La verdad, es una buena pregunta la que te puse, una pregunta que yo mismo me he hecho. Y no sé si a ciencia cierta... Después, así que hasta el 40, 41 y después, es después de la guerra que recién toman la libertad. Es seguro después de la guerra. De hecho, en realidad, Eugenia, muchas de las cosas que proponía, ¿no? que ordenaba el Código Hays se mantienen durante los años 50 también. Es decir, cierta violencia explícita no se va a ver en el cine norteamericano durante muchos años. Esto tardó mucho en cambiar. Y bueno, el tema tabú que tiene que ver con el sexo en el cine, incluso el mostrar el cuerpo humano sin ropa o con poca ropa, eso también iba a perdurar durante muchos años. A mí me viene a la mente El prestamista de Sidney Lumet, que ya es de entrar a los años 60, donde hay desnudos femeninos. Seguramente hubo... Sí. Creo que duró hasta antes de los 70 años, 1968. Por eso te digo que es... a ver, seguramente hubo cosas del Código Hays que de a poco se fueron rompiendo con el transcurrir de los años. Se fueron pasando pequeñas barreras. Pero bueno, la realidad es que previo al Código Hays tampoco había, a ver, seguramente desnudos completos, por hablar del tema del sexo en el cine. Pero sí es cierto que esto que hablábamos, ¿no? De películas más libertinas en todo sentido. Se puede palpar incluso en Sinara, ¿sí? Se puede palpar de algún modo esto que estoy comentando. Y también tengamos en cuenta que en este caso estamos hablando del cine norteamericano, ¿sí? Estamos hablando del cine norteamericano. El cine europeo era otra cosa. El cine europeo era otra cosa. De hecho, hay ejemplos de desnudos en el cine europeo en la década del 30. Por ejemplo, Éxtasis, ¿no? La famosa Éxtasis. ¿Con quién? ¿Te acordás, Roberto, quién trabajaba? Eddie Lamar. Dije Gustavo en vez de Roberto, perdón, Gustavo quise decir, que justo te vi asistiendo. Eddie Lamar. Eddie Lamar, sí. Había es interesantísima la historia, pero perdón que me comparte un poco. Pero había un famoso industrial, un metalúrgico austríaco que se enamoró perdidamente de Hedy Lamar, a tal punto que se casó con ella, lo presionó al padre de Hedy Lamar para que, o sea, con la excusa de que lo quería salvar de ir a los campos de concentración, ¿sí? ¿Y qué hizo con las copias? La celaba tanto que se escapó. Cuando ella se escapó, tuvo que hacer había una ama de llaves que vivía con ella, que se había enamorado de ella. Entonces tuvo que someterse a a un acto lésbico para que la ama de llaves la pudiera ayudar a escapar a Hedy Lamar, ¿sí? Y se fue, y en el barco en que venía lo conoció a un director famoso, no me voy a acordar quién era, Cecil B. DeMille o alguien, o productor. Cuando llegó a Norteamérica, era tan bonita que enseguida pasó a los primeros planos. Y vos hablabas de Éxtasis, fue el primer, después hubo otros más conocidos, el primer orgasmo fingido de ella fingió un orgasmo, tenía el guión de la película era ese, ¿sí? Entonces este hombre, que no me acuerdo el nombre, que se había casado con ella, como tenía tanta plata, compró todas las copias que había
las hizo desaparecer. Tal es así que yo no sé si Éxtasis en este momento se puede ver o se puede encontrar en algún lado. Sí, se puede encontrar, pero creo que porque le quedó una que no pudo destruir, no pudo ocultar, fue una cosa medio, por suerte para el cine, ¿no? Sí, sí. Notable. Inventora, sí. El Wi-Fi. Sí, es cierto, es cierto. Hay un documental bastante reciente sobre la vida de Hedy Lamarr, es de estos años. Muy interesante porque cuenta toda esta faceta que comenta Roberto, que por años fue desconocida. De hecho, cuando uno le menciona a Hedy Lamarr, quizá primero piensa en la Hedy Lamarr actriz, y después, si leyó algo sobre esto, bueno, la Hedy Lamarr inventora, pero es muy cierto. Y también es cierto lo que comentaba Gustavo sobre esta historia tan peculiar. Ella cuando llegó a Estados Unidos, ¿ahora se escucha bien? Sí. Ahora sí. Llegó a Estados Unidos y bueno, trabajó primero en la MGM, ¿sí? Digamos que el primero en reclutarla fue Louis Mayer. Vos mencionaste a Cecil B. DeMille, que la dirigió en Sansón y Dalila, con Víctor Mathieu. Sí, fue toda una vida la de Sí. Hedy Lamarr. Hay un libro, quiero contar algo, hay un libro de un escritor argentino que habla sobre la vida, novelado, ¿no? Sobre la vida de Hedy Lamarr y cuenta todos estos entretelones de lo que nosotros estamos haciendo mención. Para el que le pueda interesar, el autor se llama Roberto Lapid y habla sobre la trayectoria de ella. E interesantísimo es lo que comentaba Roberto, porque sentó las bases para el Wi-Fi de nuestros días. Claro, el Wi-Fi. El Día del Inventor. Sí. Sí, lo que hoy sería el Wi-Fi, ella el documental que yo les comentaba es de 2017, me acabo de fijar porque justo se lo comenté a Roberto y para tuviera más datos. El libro este se puede, perdón, yo lo encontré el libro en una de las ediciones de la Feria del Libro, justamente. Mira, ¿cómo se llama? Se llama Pasión Imperfecta. Y el autor se llama Roberto Lapid. Mira, lo puedes mostrar en cámara si lo tenés ahí. Sí, lo tengo acá porque me levanté para buscarlo después que les conté esto. A ver Ahí si se ve. Ahí se ve perfectamente. Claro. Sí, sí. Buenísimo. Sí, ahí No, se ve. esa hermosa mujer, hermosa. Hermosísima. Gracias por el dato. Hermosísima. Hermosísima. Sí, sí. Había hecho alguna película en Hawái vestida de bailarina, ¿puede ser? ¿Alguna película de esas? Hedy Lamarr. No, la verdad, algunas de esas hawaianas, ¿no? Creo es posible. Yo siempre la recuerdo más me viene a la mente por drama, me viene a la mente por hay una película que siempre recuerdo de Edgar Ulmer que se llamaba La extraña mujer, que era cine negro, a mí que me gusta el cine negro. Bueno, Sansón y Dalila. Después hizo unas cuantas comedias en los años 40. Trabajó con directores importantes. Bueno, trabajó siempre olvido el título de esta película. Bueno, ahora se me fue. Ya me voy a acordar. Bueno, trabajó con Kim Vidor en una comedia de Kim Vidor. Ahí justo me estaba fijando. De la década del 40. Pero una comedia menor con Clark Gable. Pero se me está escapando una película importante. Bueno, con Kim Vidor volvió a trabajar. ¿Cómo? Con Kim Vidor. Kim Vidor la dirigió en Cenizas de Otoño, ¿no es esa la de Clark Gable? La de Clark Gable era Camarada X. El Camarada X, sí. Y trabajó en la que vos decís quizás Ceniza de Amor, con Robert Young. Y trabajaba, la pareja de ella era en la película Robert Young. Robert Young, esta es. Bueno, posiblemente acá fue Ceniza de Otoño. En España fue Ceniza de Amor. Sí, que trabajaba Van Heflin. Yo la vi esa película. Y estoy pensando, bueno, estaba repasando para ver cuál era la película.
Trabajó con muchos grandes directores, con Victor Fleming. Mira, acá está, esta película me había olvidado. Trabajó en una película de Jean Negulesco, que llamó Los Conspiradores, con Paul Henry, también cine negro. Trabajó como buena actriz de los años 40, mucho cine negro. Jean Negulesco era un director rumano que hizo buena carrera en Hollywood. El director de Belinda, muchos recordarán el papel de Jane Wyman como una chica muda en Belinda, o Tres monedas en la fuente, ¿no? La famosa canción. Bueno, y estamos llegando. Ahora nos ponemos a cantar y creo que. ¿Cuántos quedan? No. Three coins in the fountain, each one seeking happiness. Bueno, como final está bueno también. Bueno, y hemos llegado a la etapa del encuentro, a la etapa habitual en la que terminamos hablando de cualquier cosa y cantando, menos de la película en cuestión. Es la parte que más me gusta de los encuentros. Ahora que cantaron me acordé que no mencionamos al músico Newman. Tenés razón. Y lo peor de todo, 45 veces nominada al Oscar, solamente lo superó John Williams. Acá se nota, uno no se queda con una canción que le suena como las de Morricone, pero es un músico impresionante. Él, mira, para que tengan una idea, hizo dupla con Bernard Herrmann en Sinué el egipcio. Para que Herrmann te acepte como socio, tenés que ser un grande. Lo peor de todo es que hasta me lo había anotado para hablar de un poquito de Alfred Newman, y me olvidé entre tantas cosas. Sí, bueno, Newman, imagínense, fue autor de algunas partituras muy importantes, ¿no?, a lo largo de la historia del cine. De hecho, él hizo la partitura trabajó en el departamento musical de MGM. Sí, yo quería recordar un título que obviamente no es el mejor western de la historia, pero fue un western muy particular. Claro, como si La Conquista del Oeste, ¿sí? Donde, bueno, son varias historias, en realidad varios directores, son varias historias, varios segmentos en realidad, y están John Ford, Henry Hathaway, son 4 directores, y bueno, la música de Alfred Newman. Y después también trabajó en La Malvada, ¿no? O All About Eve. Con John Esta película. La Malvada es Bette Davis. La Malvada Bette Davis. Eva al desnudo se tituló en España. Es esa película. ¿Sí? Bette Davis y esta chica como es, que era justamente la malvada, ¿no? Anne Baxter. La otra. Sí, es una película de Joseph Mankiewicz. Es una película que de algún modo homenajea a Almodóvar en Todo sobre mi madre. Se pueden ver escenas de la película y la homenajea en el título, ¿no? La película, el título en inglés es All About Eve, todo sobre Eva, todo sobre Eve, y el título de la película de Almodóvar es Todo sobre mi madre. Pero bueno, una película ganadora de varios Oscars de 1950. Pero solamente por mencionar a 2, pero creo que fue más clara Eugenia recién. Cuando hablamos de Alfred Newman hablamos de un músico con una carrera implacable, ¿no? Y muy, muy prolífica. Más de 40 partituras para el Oscar es muchísimo. Es una barbaridad. Y piensen que su carrera abarca varias décadas, ¿no? Habría que repasar, arrancando de los años 30 y mínimo hasta los años 60, ¿verdad? Sí, trabajó mucho con John Ford, bueno, son todos los grandes de la época. Sí. Sí, la verdad que yo me estaba fijando, habría que ver, si uno tuviese que elegir los grandes directores musicales del Hollywood dorado, y creo que entre los 10 tranquilamente entraría Alfred Newman, ¿no? Vos mencionaste a Bernard Herrmann. Claro. Estaría bueno hacer una selección, ¿eh? Está bueno. Vos que estás en ese ámbito, ¿nos puedes preparar una, Eugenia? Sí. Bueno. Qué bueno, sí, está bueno. Miklos Roxa. Miklos Roxa.
Juanín, perdón. Sí. No, quiero mostrar el afiche de la película Éxtasis. No sé si se ve. Mirá. No Sí, sé sí, si se ve ella en desnuda, el torso desnudo, sí. Claro, y acá Mira. dice atrevida, reveladora y choqueante. Mira, claro. Sí, el director es Gustav Majati, o Majati, sí, de película de origen checoslovaco, ¿no? Ujú. Bueno, como Sí, dato ilustrativo. no, muy Muy bien. interesante, de hecho. Sí, Qué adelantada para la época, ¿no es cierto? Hedy Lamarr Porque nació en siempre Viena. atraviesa muchachos, ¿no? Claro, Na- muy adelantada. Vale decirlo que Hedy Lamarr era austríaca de nacimiento, nació en Viena, en esos años era el imperio austrohúngaro. Pero bueno, como dato también para saber de dónde venía. Acá dice, mira, me encanta escucharlos. Mira, también te encanta escucharnos desvariar por momentos, porque parece mentira que terminaba hablando de Hedy Lamarr. ¿Qué tendrá que ver con Sinara, no? Pero bueno, siempre alguna relación hay en el nada que cine. ver. ¿Cómo llegamos? No me pregunten. Está buenísimo. Está buenísimo, me encantó. Bueno, creo que no queda No mucho nos más por... producimos para nada. Yo en realidad no mencioné algún otro aspecto artístico de la película. Más que no, bueno, el cinematógrafo Ray Jun, que fue el cinematógrafo de Sinara, trabajó en algunas películas importantes, trabajó con los hermanos Marx, trabajó con una película que yo mencioné casualmente con Ronald Colman, Arrowsmith, sobre un médico de John Ford, y también trabajó en una película de los años 50 con Audrey Hepburn y Fred Astaire, Una cara con ángel. Es el mismo señor que hizo la fotografía de Sinara, y que fue nominado por algunos Oscars, así que como lo había separado, lo había dejado aparte. Una de las películas por las que fue nominado fue justamente la que mencioné recién, Funny Face, Una cara con ángel, dirigida por Stanley Donen, el gran director de musicales. ¿Se acuerdan de Stanley Donen? Con Audrey Hepburn y Fred Astaire. Pero no mucho más. Después creo que todo lo relativo a la película se circunscribe en lo que hemos comentado, y creo que hemos profundizado bastante. Y este año, no sé si fue en enero, febrero o marzo, se hizo un homenaje a Vidor en Berlín, y se hizo una retrospectiva de toda su filmografía en el festival este tan importante. En el Festival de Berlín. Sí. Sí, lo sabía. ¿Cómo me hubiese gustado estar en Berlín en ese momento? Fue justo antes de la pandemia, si no me equivoco. Sí. Fue ahí. Sí, sí. Sí, creo que algunas de las cosas más lindas que tienen los festivales de cine son las retrospectivas. ¿Sí? Incluso sé que hace años el Festival de San Sebastián le dedicó una retrospectiva. Bueno, yo menciono una, ¿no? Ha habido de todo. Le dedicó una retrospectiva al cine a Richard Brooks. Y lo que tienen los festivales es que consiguen películas que, bueno, a través de convenios o sesiones que no son de dominio público, o que son de dominio público pero no han sido editadas aún en DVD, por ejemplo. Y hay películas, insisto, que han sido exhibidas en festivales. Yo tuve la posibilidad el año pasado de ir al Festival de Mar del Plata. Fui 2 o 3 días, nada más, muy poquito, y fui casi especialmente para ver una película de John Stahl, de John M. Stahl, que es justamente un pre-code, una película del año, no me acuerdo si era del 33 o ahí el límite, que a día de hoy no se consigue ni siquiera por internet, y en el festival la pude ver y en bastante buena calidad y subtitulada. Así que esas retrospectivas, ese tipo de retrospectivas de grandes directores que comenta Eugenia, son una de las cosas más lindas que tienen los festivales de cine. Y me quedé mudo.
en homenaje, ¿no? Hablamos tanto del cine mudo. Tomamos Aguantame que me viene a la mente porque pasaron varias películas, una retrospectiva, y yo las había visto todas, menos dos. Y de esas dos, una la busqué, traté de conseguirla y nada más la conseguía en inglés. Mi inglés es bueno, pero para ver una película digamos, sin ni siquiera ayuda a los subtítulos, se me complica a veces. Y en este caso no encontraba subtítulos ni siquiera en inglés. Una era Our Wife, Nuestra Mujer. Esa se puede conseguir. La otra película, la cual no pude conseguir, me estoy fijando ahora, dame un segundo porque esa fue la que vi en el festival. Y Our Wife no la pude ver porque no llegué, la daban otro día, y yo no pude viajar para ese momento. Ya te digo, a ver, para cómo Stahl tiene una filmografía, a ver, bastante prolífica en los 30. Hay que encontrarla, la película. Bueno, no tan prolífica, estoy diciendo pavadas. Acá está, Semilla, de 1931. Sid, esa es la película de Roberto. Sid. Semilla de 1931 con el protagónico de John Bowles, que fue un actor popular en esos años, hizo unos cuantos pre-codes, así como hablábamos de Kate Francis, y con una muy jovencita Bette Davis. Trabaja Bette Davis en la película, no hace el protagónico, eran los primeros pasos en el cine de Bette Davis. Esa es la película, ¿sí? Semilla, Sid, John M. Stahl, 1931. Muy buena película, de hecho, me gustó mucho. Y verla en el festival también le da otra dimensión, uno lo recuerda más. Esta fue la película que vi especialmente en la retrospectiva de Stahl en el festival del año 2019. No comparable con el festival de Mar del Plata de este año, que no sé si alguno tuvo la posibilidad de seguirlo por internet. Tuvo una versión online, digamos, pero bueno, no alcanzó los cotes de otros. Más allá de que hubo retrospectivas, ¿sí? Hubo unas retrospectivas, creo que lo comenté la semana pasada, a directores nacionales. Bueno, no tuvo la participación internacional de festivales en la presencialidad, ¿no? Bueno, y me quedé en mudo otra vez. ¿Cortamos acá, les parece? Ahí está. Gustavo. correcto, Juan, y gracias. ¿Está? Buen fin de Roberto, semana. profe. Bueno, Hermoso el programa. Gracias, compañeros, por compartir. gracias a ustedes. Gracias a por todos. estar. Saludos a todos. Que lo pasen lindo. gracias. Feliz Buen fin de semana. Buen fin de semana larguísimo, no largo.